Matemática. Quinto grado. Área del triángulo. Bienvenidos, amiguitos, a su teleclase de matemática. Y Doris también. Te veo emocionada, Doris. Sí, es que cuando te veo súper emocionada a ti, se me crea la idea que vamos a ver algo de geometría. Ay, Doris, casi que eres una divina, fíjate. ¿Verdad? Sí, justamente hoy vamos a trabajar un contenido de geometría. Pero antes, quiero que recordemos algunas cosas, Doris. Bueno, recordemos porque recordar también es importante. Así es. A ver, Doris, cuéntame, ¿cuáles figuras geométricas tú recuerdas que hemos estudiado antes? Figuras geométricas. Sí. Veamos. El cuadrado. El cuadrado. El rectángulo. Ajá. También el triángulo. Triángulo. Sí. Bien. Y hay otra. Espérate. Ajá, ¿cuál? El paralelogramo. Ah, el paralelogramo, Sí. es cierto. También hemos estudiado el círculo y otras figuras geométricas. Ajá. Pero solo de algunas ya conocemos cómo calcular el área. Es cierto, me acuerdo que empezamos involucrándonos en este concepto con otro concepto similar a este del que decíamos superficie. Sí, iniciamos hablando de superficie y después pasamos de llamarle superficie a llamarle área. Ajá. Y después de que conocimos el área, pues encontramos fórmulas para poder calcular el área de esas figuras, solo conociendo algunas características. Cierto, a mí me gustaba porque bastaba conocer algunos datos específicos de cada figura y yo ya podía obtener el área. Bien, como veo que ya sabes de qué estamos hablando, Doris, ¿te recuerdas cuáles son las fórmulas que ya hemos aprendido para calcular el área de algunas figuras? Ay, veamos. Recuerda. El área del cuadrado. A ver, si la vas escribiendo por ahí, Doris, para que nuestros amigos también sepan de qué está hablando Doris. Bien, yo recuerdo que el área del cuadrado se definía de la siguiente manera. Hacíamos o denotábamos con una letra A, haciéndonos referencia al área, y decíamos que era lado por, esta no es una X, sino el signo por, lado. Es decir, conocíamos la longitud del lado y pues ya podíamos calcular el área de ese cuadrado. Así es, porque la ventaja que tiene el cuadrado es que pues todos sus lados son iguales, así que al final es lado por lado, pero basta con que sepamos cuánto vale un lado y pues ya estuvo. Así es. Bien, ¿cuál es la otra que tú ya sabes calcular? Bien, esta era una. Que la voy a enmarcar. Y la otra que me acuerdo, que ya ni me acuerdo, Ay, no, Doris. era la del rectángulo. Ajá, vaya. ¿Cuál era la del rectángulo? Bien, el área del rectángulo, veamos que no se me vaya a olvidar porque si no quedo en vergüenza con Ale y con nuestros amiguitos. Bueno, no es quedar en vergüenza, al final aquí estamos aprendiendo y hay que procurar recordar. A veces se nos olvida, pero lo importante es acordarnos luego. Sí, porque fíjate que en ocasiones suele suceder que si alguien no recuerda, como que no le gusta participar por miedo a que se burlen de él. Pero no, o sea, aquí estamos en confianza y la idea es que vayamos recordando y aprendiendo algunas cosas nuevas. Bien, entonces vamos a valernos de esa confianza que tenemos y le vamos a preguntar a Ale cómo estaba definida el área del rectángulo. A ver, el rectángulo tenía características bien particulares y es que las medidas de sus lados no eran iguales, solo 2 a 2. Así que teníamos la base, que a veces lo llamamos largo. Sí, y el ancho. Y esas dos cantidades pues se relacionaban a través de una multiplicación. Largo y por ancho. Muy bien, Ale. Ya tenemos otra.
Ya tenemos otra, es decir que para el rectángulo basta conocer cuál es el largo y el ancho, multiplicamos esas cantidades y ya, hemos encontrado el área. Había otra, ¿verdad? Sí. Era la del paralelogramo. Exacto. ¿Cuál era la del paralelogramo? Bien, el área del paralelogramo, esa sí creo que me recuerdo, era de la siguiente manera. Solo termino de escribir esta palabra. Es que paralelogramo es una palabra larga. Sí, y además un poco enredada. Sí. Utilizábamos siempre la letra A para hacernos referencia al área y ahí decíamos que era base por altura. Sí. Porque si ustedes recuerdan, en la clase en la que calculamos esa área, pues el paralelogramo lo transformamos a un rectángulo. Sí, así es. Entonces ya tenemos otra, Alejandra. Varias formulitas ya. Sí. Ahora te hago una última pregunta, Doris, antes de que de verdad comencemos con el contenido. ¿Cuál es la otra figura que tú mencionabas que ya recordabas? ¿El triángulo? Sí, el triángulo. Ay, no me digas que me vas a preguntar el área del triángulo. Sí, eso te iba a preguntar. Pero es que no hemos calculado una fórmula para el área del triángulo. Pues, ¿qué crees, Doris? No me digas que eso es lo que vamos a descubrir en esta teleclase. Así es, vamos a encontrar una fórmula que nos va a permitir calcular el área de un triángulo solo conociendo algunas cosas. ¡Qué emoción! Voy a estar presente en la teleclase donde descubramos esa fórmula. Sí, así que ¿estás lista para eso? Yo estoy siempre lista y preparada. Bien, ese va a ser nuestro analiza, va a ser descubrir cómo calcular o cómo encontrar una forma para calcular el área de triángulos. ¿Quiere decir, Ale, que al final de esta teleclase nosotros vamos a poder dar una formulita como esta? Así es, justamente como tú lo acabas de decir, Doris. Bueno. Bien, para eso te voy a dar dos figuras que tengo acá. Y estas nos van a ayudar a descubrir eso. Sí. Bien. A ver, ¿qué tal si le muestras a nuestros amiguitos qué figuras son? Bueno, Ale me ha dado acá un triángulo. Eso no es un triángulo, Doris. Aquí. Es que estaba enseñando el otro. Sí. Yo dije, para ver si Ale me está observando. Claro que sí, siempre, siempre. Bien, tenemos un cuadrado y un triángulo. Sí. ¿Y qué debo de hacer con esto? Bueno, la idea es que relaciones esas dos áreas, porque ya conoces cómo calcular el área del cuadrado, ya lo mencionaste. Ahora vamos a relacionar el área del cuadrado con la del triángulo. Y yo, por mi parte, tengo acá otra figura. ¿Qué figura es esta? Ah, ese es un paralelogramo, Ale. Así es. Y también tengo un triángulo. Y lo que vamos a hacer también es relacionar el área del paralelogramo con la del triángulo. Bien. Entonces, de alguna manera tengo que sobreponer el área de la figura más pequeña sobre el área de la figura más grande. Como a ti se te ocurra, Doris. Bien. Bueno, veamos. Por acá, por acá, por acá. Ay, qué interesante. Bueno, parece que Doris está descubriendo algo. Sí, Ale, fíjate que ya descubrí algo. Ajá, muy bien. ¿Qué tal si lo pegamos por acá, el cuadrado, y luego nos explicas qué es lo que has visto? Mira, aquí abajo hay cinta para que no vaya a... Así mejor. Sí. ¿Acá está bien? Sobre la cuadrícula, si gusta. Ah, bueno. Para eso traías la cuadrícula. Claro, todo está ya finamente calculado. Y controlado. Sí. Bien. Mira, lo que observaba era lo siguiente, que el área de este triángulo, yo la puedo poner acá, bueno, le voy a quitar el tirro para enseñarte lo que he descubierto. Esta área la puedo encontrar como a la mitad de la del cuadrado. ¿Sí? Es cierto, es como que para formar el cuadrado necesitarías tener dos de esos triángulos. Sí, porque mira como que lo ocupo acá y acá lo giro y puedo obtener la parte que no tenía. Ajá. Entonces es como que esté dos veces, ¿no? Parece que está dos veces. ¿Cómo podrías entonces describir la relación que hay entre ambas áreas? Digamos que ya sabes calcular la del cuadrado. Es la única que sabes.
y quiero de alguna manera relacionar Con la del triángulo. con la de este triángulo de acá. Sí. Entonces yo tengo, Alejandra, que el área de ese triángulo, voy a escribirlo con azulito, Ujú. Bueno, sí, el área del triángulo. el área del triángulo es igual respecto a la del cuadrado, como que fuera la mitad. La mitad. ¿Y cómo podrías escribir eso? Bueno, es el área del cuadrado y esto, como quiero la mitad, lo tengo que dividir entre 2. Ujú. Sí. Lo puedes dividir entre 2. Entonces ya has calculado de alguna forma utilizando el área del cuadrado. Ajá. Ahora voy a intentar yo a copiar tu estrategia, Doris, solo que la voy a hacer con el paralelogramo. Mira, la voy a colocar aquí. Más o menos ahí está. Y si te fijas, siguiendo tu idea, justamente, también como que es la mitad del área. Tienes razón. O sea que la otra parte que te queda la podrías cubrir si mueves el triángulo, ¿no? Así es, la podría cubrir si lo roto, o sea, si le doy vuelta y mira. Ujú. Entonces, ¿sabes qué se me ocurre a mí? Lo voy a colocar por acá. En el caso de este otro, yo puedo decir que el área del triángulo ¿a qué va a ser igual? Bueno, sería al área de, en ese caso, del paralelogramo Ujú, el área del paralelogramo entre 2. Uy, paralelogramo. Lo voy a poner así en palabras. Entre 2. Sí. Bien. Ahora, ya sabemos cómo escribir el área del cuadrado y cómo escribir el área del paralelogramo. Así que, ¿qué tal si en lugar de escribir allá área del cuadrado, tú utilizas la fórmula? Pero fíjate que yo ya te copié a ti. Yo voy a escribir tal cual como tú lo hiciste. Voy a poner área, así en palabras, para luego traducirlo. Área del cuadrado, voy a escribirlo aquí abajo, entre 2. Entre 2. Ahora sí, ya lo tenemos las dos iguales. Sí, Bien, entonces dice que lo traduzca. sí. Entonces en este caso me quedaría el área del cuadrado. Ujú, ¿Cuál era? Veamos, es acá. Lado ujú. por lado. Ajá, Ahora este signo o esta palabra la puedo representar con un signo, ¿sí? sí. Y ese signo era el signo de división. Y ahora el número 2. El número 2. Y yo voy a hacer lo mismo. Solo que el área del paralelogramo, si recordamos, era base por altura entre 2, que era lo que habíamos escrito aquí. Sí. Ahora, ¿qué observas? Mira, observo que casi tenemos una relación similar. Lo único que en mi caso siento que es un tanto específica porque necesariamente este tiene que ser como cuadrado. Ahora, Pero podemos relacionarla con aquella, ¿no? sí, y aquí es donde quiero que observes lo que voy a colocar acá, lo que voy a mostrarte. La verdad es que no podemos estar formando cuadrados ni paralelogramos para encontrar la fórmula o encontrar las medidas de la base y la altura del paralelogramo. Ajá. Pero si observas, la base de este triángulo coincide con la base del paralelogramo. Tienes razón. Y la altura del triángulo también coincide con la altura del paralelogramo. Ah, tienes razón, Alejandra. Quiere decir que esa fórmula nos funcionaría perfectamente. Sí, porque si observas con el tuyo también, si lo coloco aquí, ¿qué nos quedaría?
que también la base de tu triángulo coincide, aquí está un poquito movido, pero en efecto coincide, con la base De mi cuadrado, que era el lado. y también la altura. Sí, que era el otro lado. Sí. Así que esa sería nuestra solución de cómo escribirlo, porque ahora ya solo basta conocer cuál es la base y la altura del triángulo. Bueno, entonces esa justamente sería la que abarcaría pues este caso específico, Sí. cuando tenemos un cuadrado y en general tendríamos esa formulita para calcular el área de un triángulo. Triángulo. Solo vamos a identificar cuál es la base y cuál es la altura del triángulo. Y conociendo esas medidas, pues caso resuelto. Así es. Así que Doris, satisfecha. Ahora ya conoces la otra fórmula. Sí, voy a agregar una más aquí a mi listado. Bien, mientras tú la vas agregando, nosotros nos vamos a despedir de nuestros amiguitos y pues ustedes también pueden practicarlo. Acuérdense de identificar base, altura del triángulo y ya, listo. Así es. Bueno, nos vemos en la próxima teleclase. Los esperamos.